Seguramente si has llegado a mi canal te habrá llamado la atención la gran cantidad de aspectos que controlar en el mundo del entrenamiento, desde obviamente los propios procesos de entrenamiento, análisis de datos, psicología, biomecánica, nutrición, y seguramente a lo mejor te has preguntado, oye, ¿cuánto vale llegar a ser entrenador profesional? Por este vídeo hablamos sobre ello. Dentro vídeo y comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, vídeo también muy apasionante que también llama mucho la atención porque siempre todo lo que tiene que ver con lo económico, cuando hablamos de dinero, siempre la gente abre los ojos un poco. Y es bueno, cuánto me ha costado, en mi caso personal, llegar a ser entrenador profesional de ciclismo, es decir, vivir íntegramente de entrenar a deportistas de todos los niveles, aunque sí es cierto que mi trayectoria es un poco más amplia, por así decirlo. Deciros que yo voy a contar un poco el ejemplo de mi caso, pero entendiendo que como yo entreno deportistas, no es solo el hecho de estudiar una carrera en sí solo, sino de que también me he tenido que formar en parcelas como la nutrición, me he tenido que formar en parcelas como biomecánica, en prevención y adaptación de lesiones, y además he llevado muchos años trabajando en esas disciplinas, con lo cual, si solo nos ciñéramos exclusivamente al entrenamiento, pues el presupuesto que vamos a hablar a continuación sería menor probablemente, pero bajo mi experiencia y bajo mi consideración considero que aquellos muy buenos entrenadores son aquellos que no paran de formarse constantemente, de que siempre están invirtiendo en formación, siempre están invirtiendo en metodología, siempre están invirtiendo en materiales, y es ahora lo veréis, es una inversión un poco amplia. De hecho, yo creo que gran parte del éxito que tenemos muchas veces en Training for All es la posibilidad de que un mismo profesional se haya formado en muchas parcelas. Por ejemplo, mi compañero Javier Sola ahora recientemente ha hecho un máster en psicología del deporte. Obviamente eso no quiere decir que vaya a ser un psicólogo ni mucho menos, porque para eso está la carrera, pero que en cierta medida entendáis que constantemente tenemos que renovarnos, constantemente tenemos que ir haciendo una inversión. Así que bueno, vamos a ver un poco ese ejemplo y sobre todo principalmente el ver que la clave de a lo mejor posiblemente lo bien que nos está yendo en la empresa y por supuesto a los compañeros es que el hecho de controlar parcelas que otros entrenadores no controlan te permite tener una panorámica y sobre todo una amalgama de herramientas para cuando existe un problema de rendimiento saber qué hay que hacer para mejorar ese problema de rendimiento con un deportista. Así que vamos a por ello. Bien, en mi caso personal yo estudié un grado universitario en ciencia del deporte, ¿vale? Yo he hecho aquí algunos cálculos sobre todo más o menos el gasto estimado, puede estar un poquito por encima o por debajo, pero básicamente estudiar una carrera universitaria, cualquier persona que esté viendo este vídeo ya ha tenido una experiencia mínimo y más, si vives en una universidad o lo haces en una provincia en la cual no está tu residencia, mínimo dependiendo de la zona en la que vivas. Yo personalmente lo hice en Granada. Tenemos unas estimaciones en torno a los 6.000, 7.200 euros de gasto al año. Tenéis que meter ahí obviamente vivienda, alquiler, el coste obviamente de la matrícula universitaria, materiales, etcétera. Entonces, en un compendio de 4 años de estudio en una carrera universitaria podemos tener como mínimo un gasto de 26.000 euros. Además de todo eso, por ejemplo, recientemente he tenido sobre todo los estudios del técnico superior de dietética, que en este caso lo he hecho online, ¿vale? Pero tiene una serie sobre todo de fines de semana presenciales, ¿vale? Los cuales hay que acudir. Hablamos de lo mismo, ya no solo el gasto del título y la formación, que ronda en torno a unos 2.400, 2.500, sino que puede estar perfectamente, mientras que gastas inversión en gasolina, desplazamientos, hospedaje, etcétera. Yo he tenido la suerte de hacerlo justamente en la provincia, donde incluso en la sede de Training for All, pues tenemos también hospedaje para los trabajadores, pues en torno a unos 3.000, 3.500 euros simplemente por el hecho de estudiar ese técnico superior en dietética. Obviamente hay opciones más baratas, más económicas o incluso más caras también, porque de hecho mucha gente que me esté viendo estudia un grado universitario, por ejemplo, en Madrid, ni de coña te gastas solo 6.000 euros, te gastan mucho más por año. Otras formaciones complementarias, como por ejemplo fue la formación en biomecánica, 1.500 euros, materiales relacionados con la biomecánica, por ejemplo un WIVA lo podemos encontrar perfectamente entre 3.000 y 3.500 euros si tienes suerte. Un Leomo suele estar entre 700 y 900 euros dependiendo un poco de lo que es el presupuesto en función de cuándo lo pilles, cómo lo pilles, etcétera, ¿vale? Y está un poco la historia. Inversión en ordenadores. Yo he tenido a lo largo de mi trayectoria 4 ordenadores, lo cual una estimación media de gasto puede rondar en torno a los 3.000 euros.
Al final son nuestras herramientas principales de trabajo con las cuales obviamente nos comunicamos con deportistas, realizamos el análisis de datos y obviamente en función del tipo de plataforma que utilices, si utilizas Windows o un Mac, pues te va a salir más barato o más caro. Yo en este caso he estimado un presupuesto de ese tipo. He tenido 3 iPads en mi vida, lo cual puede tener perfectamente un gasto perfectamente mínimo medio en torno a los 600 euros cada uno, los cuales pues se utiliza por ejemplo para labores de biomecánica, labores de captura de vídeo, etcétera, principalmente. Dentro de esta amalgama también tenemos una formación complementaria anual. Yo llevo ya en el sector casi 13 años, prácticamente ya entrando a la labor de 14 casi. Claro, tú haces un gasto un poco complementario en las formaciones complementarias de pues, cursos accesorios, webinars, etcétera, y en 13 años perfectamente se pueden ir unos gastos entre 4.500 y 5.200 euros. Asistencia a congresos, por ejemplo. Yo he estado en congresos donde el ticket medio estaba en torno a los 300, 450 euros cada uno. Es decir, simplemente por asistencia de congresos de tipo ya te puedes gastar perfectamente con 6 congresos 3.000 euros. O sea, que imaginaros. Por otro lado, dieta y hospedaje durante esos 13 años en todas las formaciones, asistencias, congresos, reuniones en 13 años, podéis hacer la media que perfectamente pueden salir en torno a unos 7.150, 8.000 euros en ese aspecto en conjunto. Gastos diversos, sobre todo de más materiales, metodologías, impuestos asociados, de transporte, que es lo que meteremos ahí también un poco en cierta medida, entre 10.000 y 15.000 euros perfectamente entre todo lo que hemos englobado, estudiando obviamente desde el año de ciencia del deporte, ojito, estamos hablando que la media perfectamente puede salir en torno a unos 800, 900 euros anuales en torno a gasolina, más los impuestos obviamente derivados y relacionados cuando tienes que hacer algún viaje también externo a otros países, etcétera. Aunque obviamente pues no todo el mundo tiene esa posibilidad. Reparación y mantenimiento de materiales en estos 10, 12 años de trabajo en muchas ocasiones también, pues perfectamente nos podemos encontrar con estimaciones en torno a los 3.000, 4.000 euros. Es decir, se te rompe, que os digo yo, cualquier aparatito, cualquier tema tecnológico, etcétera, pues perfectamente 3.000, 4.000 euros en 10 años creo que es una estimación que puede ser perfectamente adecuada y real. Nuevas formaciones y productos de valoración, sobre todo desde el punto de vista de viajes, ¿cómo decirlo?, de todas esas formaciones complementarias accesorias que hemos comentado anteriormente y sobre todo cuando viajas a otros países, pues perfectamente se nos pueden ir valores desde los 10.000 hasta los 20.000 euros, dependiendo un poco de las circunstancias, entre comillas, de viajes y gastos por la formación y etcétera, e inversión también, porque al final también yo, porque tengo la suerte de tener mi propia casa en ese aspecto, pero el hecho de tener en mi despacho, en mi casa, etcétera, ha supuesto una inversión para yo poder también trabajar aquí. Con lo cual, si sumamos todos los gastos de manera, una estimación media, por supuesto que esto puede dar a que haya gastos menores o superiores, la formación de un entrenador profesional que se dedica 100% a esto y que lleva años de experiencia en el sector, como en mi caso, el caso de Javi, José, etcétera, y ellos, por ejemplo, tienen obviamente montada la parte de la empresa y demás, como mínimo podemos estar hablando de 97.300 euros, de entre 97.000 a 102.000 euros. No he metido obviamente pues también labores obviamente relacionadas un poco con también, ¿cómo decirlo? Pues con inversión entre comillas para proyectos relacionados con el entrenamiento. Entonces, en cierta medida, si os dais cuenta un poco, aunque la gente piense que la formación de un entrenador es de un fin de semana, por supuesto hay entrenadores y entrenadores, pero en mi caso puntual, y creo que también en el caso de entrenadores profesionales que tienen que dedicarse obviamente a ambas parcelas, como puede ser la biomecánica, la nutrición, etcétera, las inversiones son realmente grandes. O sea, tiene un coste que cualquier empresa, cualquier modelo de negocio que quieras realizar, simplemente en formación, te puedes gastar en formación, obviamente, y en todo lo relacionado, obviamente, porque aquí estamos metiendo ya la formación, viajes, transporte, herramientas, tecnología, etcétera. Es que una media de 90.000 a 100.000 euros. Y ahora cuando yo la lanzaría esta pregunta, ¿crees que es normal? Y creo que lo pongáis en los comentarios, porque creo que se puede generar un muy bonito debate. ¿Crees que es normal que un profesional con tantos años de experiencia debería cobrar los precios que en muchas ocasiones nos demandan algunos
no clientes, porque al final obviamente puede ser esa problemática, porque puede ser un poquito salsante lo que voy a decir, pero creo que estaría de acuerdo conmigo que una persona que ha invertido entre 100.000 o 90.000 euros en su propia inversión para llegar a ser profesional, cobrar, como por ejemplo he visto yo en algunas ocasiones, que vengan deportistas y que quieran medios o, como decirlo, asesoramiento de entrenamiento por 30 euros, se me antoja un poco complicado. Y más si se hace desde el punto de vista legal, que esa es otra historia muy guay. De hecho, es una temática que, aunque no me he metido mucho en ese tema, lo hemos hablado de hecho en algunos podcasts del avituallamiento, y es el tema de, no del intrusismo, porque considero que al final el mercado va a posicionarte, es decir, está muy bien que una persona defienda la titulación, por supuesto que hay leyes que hay que cumplir, por supuestísimo, pero si cumplimos unas leyes, se cumplen todas. Y lo que no puede ser es que se esté demandando, por un lado, el título en grado en ciencia del deporte para ser preparador físico, que lo veo totalmente lógico e ideal, insisto, pero que luego no se persiga las obligaciones tributarias que todo el mundo sabemos que tenemos que hacer, al menos en España, de manera legal. Creo que es un melón muy bonito para abrir, que habléis un poco en los comentarios, pero bueno, quiero que sea un poco pues interesante que veáis, hostia, pues una formación de un entrenador, ojo, que no es un curso de un fin de semana, como muchos piensan. También os digo que este es el camino que yo he hecho. Puede haber caminos más cortos y más baratos y caminos más largos y más caros. Todo va a depender un poco de cómo te quieres tomar este trabajo, que creo que es clave. Entonces, bueno, dejaros ahí un poco esa interrogativa, si os gustaría que se hablara un poco de esa temática en el canal, sobre tema de intrusismo y tema tributario sobre todo, porque es lo que yo insisto, o sea, que verdaderamente los entrenadores profesionales no nos preocupa que vengan entrenadores, entre comillas, que tengan la titulación o no. Por supuesto que eso va a ser negativo para el cliente. Si una persona no tiene titulación y no está formada, va a ser negativo para el propio cliente, y a mí como entrenador me va a beneficiar porque yo voy a ser más profesional ante ese otro entrenador. Pero creo que la clave tiene que estar en que todo el mundo tenemos que jugar con las mismas reglas. Y por supuesto, obviamente entiendo los comienzos de todas las personas. Es decir, hay muchas personas que cuando comienzan en este mundo no pueden pagarse todavía, ni tienen una facturación para poder pagar un autónomo, IVA, etcétera. Lo entiendo totalmente, pero en el momento en el que se pueda regularizar la situación, animo a ello y a trabajar porque obviamente ese colectivo pues sea el mejor a nivel profesional, y que se pueda dar el mejor servicio posible, y que por supuesto pues, al final no tengamos que tener disputa, obviamente, porque sea un poco injusto para entrenadores que llevamos todos estos años formándonos, pues tener que luchar un poco contra la lacra esa del ir en negro, que creo que al final tiene que quedar claro que hay una legalidad y que tenemos que trabajar para que esa legalidad sea totalmente equiparativa en todos los sectores. Por mi parte nada más, dejaros tranquilos con este vídeo, espero que, bueno, que haya llamado la atención toda la inversión, porque creo que esto cuando se lo explicamos, yo he tenido clientes que son amigos, que cuando hablaba un poco de los precios de los entrenamientos, dicen, joder, es que los precios se elevan mucho. Y entonces pues yo le digo, oye, ¿tú sabes lo que nos hemos formado verdaderamente en un profesor que haya estudiado un grado universitario, curso de especialización, máster, por ejemplo, que aquí están metidos también? Yo, por ejemplo, tengo 3 máster, el técnico superior de dietética y el grado en ciencia de deporte. Estamos sumando 4 más 2, 6, 6 más 3, 9 años de formación oficial, más luego la formación complementaria que puede haber de sectores y entidades privadas y entidades públicas. Pero joder, son 9 años. Es como un médico que estudia una carrera, como en su caso, y hace su MIR, y de hecho ellos hacen luego hasta 4 años de MIR también, obviamente, 6 años más el año preparatorio de la oposición, que normalmente suele coincidir en el último año de carrera, y luego su residencia, entre comillas, de 4 años donde se especializan. Nosotros, obviamente, si partes desde el itinerario de ciencias del deporte, pues son 4 años, y luego obviamente diversos másteres. Luego ya obviamente puedes meterte en el mercado laboral, obviamente sin necesidad de máster, no es un prerequisito legal el tener un máster, pero ayuda mucho al formarte constantemente. Yo constantemente voy viendo incluso, ¿cómo decirlo?, formaciones, o sea, a mí me obsesiona mucho el mejorar los procesos, el mejorar, sobre todo cuando hay un problema. En los últimos años estoy muy obsesionado con los problemas de comunicación, por así decirlo, con los problemas de cuando hay un conflicto, cómo resolver ese conflicto con el cliente, ayudarlo, entender obviamente que hay muchas veces clientes pues, que tienen malos días y no te responden, no te hablan de las mejores de las maneras, igual que los entrenadores nos puede pasar, y que sea un clima séptimo. Entonces, en los últimos años le estoy dando mucha importancia a ese proceso. Obviamente, por supuesto, al análisis de datos, a la planificación, al contexto, todo eso ya se presupone. Pero creo que en cierta medida el hecho de tener que preocuparnos y formarnos constantemente tiene que ser la clave en este sector.
Os dejo ya tranquilo, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Recordad que podéis suscribiros, darle a like, activar la campanita. Recordad que abajo tenéis el Linktree donde tenéis todo el proyecto que hacemos obviamente tanto en Train for All, Sport Coach, el libro de Potencia tus pedaladas, el podcast, y ya tenéis información para aburriros. Así nada, un gran abrazo a todos y espero ver vuestra opinión en los vídeos. Hasta luego.